No sé, estamos haciendo muchos ejercicios, no sé por qué estamos tan atrasados. No, se han perdido muchas clases, muchos lunes. Creo que falta otro lunes más, ¿no? Que no Sí, sé bueno, si. pero ese lunes vos descansá, pero yo no creo que del feriado. Es más, esta semana, el viernes, nos vamos a ver de vuelta a la tarde, porque me voy a encontrar con ellos nuevamente, porque estoy desesperada con la clase. Claro, no, no. Y es acá una clase se dan muchos temas, o sea, se Mm, pierde mucho. Si ya no perdiendo clase venimos corriendo, yo me doy cuenta con el curso de los sábados. mm. Venimos corriendo porque no te dan los tiempos. Bueno, A ver, ¿tomaron la guía, chicos? vamos a hacer el problema 29, ¿era Roxana? O 27, 27. 27, 27. 27. Lo que no. eh, no sé si no puedo compartir o. A ver. Con el problemita 27. Eh, este no lo subo porque vos subís el PowerPoint, Sí, ¿no? A mí me sí, da lo mismo. lo tengo en el PowerPoint, sí. Listo. Entonces, La imagen hecha por vos, todo. Y también eh, tengo el del costo, se los voy a subir, y sí, que la y vez sí porque. pasada lo habíamos explicado, pero bueno, ahora se los subo resuelto. Tengo ese que también lo teníamos del otro cuatrimestre. Sí, porque es un poquito diferente, digamos. Sí, Así que. les voy a subir los dos. Incluso también tengo la imagen del 24B, así que está todo en el PowerPoint. A ver, creo que ahí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿ya empezaste a grabar, Roxana? No me sí, fijé sí, eso. ya Bueno, grabé. buenísimo. Escuchen, chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí, profe. Sí, Bueno, sí. miren, fundamental acá leer el enunciado. Como todo problema, las claves están en la lectura. Y este problema tiene un poquito de todo. Tiene función inversa, derivadas, dominio, tiene un poquito de todo, ¿sí? Así que yo lo voy a leer, pero estaría bueno que cada uno, ¿sí? Como dije recién, haga una lectura, interprete qué es lo que pide. Porque cuando uno ya lo da masticado el problema, digamos, obvio que no entiende, pero el problema es cuando lo tiene que hacer por sí solo. Bueno, a ver. Dice lo siguiente, un tanque contiene 5.000 litros de agua que salen por el fondo en 40 minutos. O sea, esos 5.000 litros se desagotan del tanque en 40 minutos. La ley de Torricelli expresa el volumen del agua que queda en el tanque después de T minutos. O sea, para entender, este volumen que me están indicando acá no es el volumen que sale, sino el volumen que queda en el tanque. ¿Está bien? Cuando el tiempo es cero, cuando yo recién aprieto el cronómetro, ¿sí? Para tomar el tiempo, este paréntesis elevado al cuadrado da 1, ¿están de acuerdo? Si el tiempo es 0, queda 1 al cuadrado es 1, y me da 5.000 litros. Obvio, si recién apreté el cronómetro, todavía no salió nada de agua del tanque. ¿Eh? Cuando el tiempo es 10, ¿sí? O sea, 10, está en minutos. Cuando pasaron 10 minutos, haciendo esta cuenta, haciendo 1 menos un cuarto, o sea, 3 cuartos al cuadrado multiplicado por 5.000, me da la cantidad de agua que salió del tanque. Perdón, la cantidad del agua que queda en el tanque. ¿Está bien? ¿Sí? La fórmula me da el agua que queda en el tanque. ¿Quedó claro? Lo dice acá, miren. ¿Sí? B es el volumen de agua que queda en el tanque.
¿Estamos? ¿Se entendió eso? Porque Sí, generalmente, Sí. generalmente los problemas dice el agua que va saliendo o el líquido que va fluyendo o qué sé yo, todo lo que va saliendo, o sea, que se va moviendo. Y en este caso es lo que queda. Por eso insisto con la lectura. Si T vale 40, si T vale 40 minutos, obviamente, ¿cuánto me da B? O sea, la imagen de 40, ¿cuánto es? 0. 0. 0, todo lo ven. Si acá sustituyo por 40, me queda este cociente, me da 1, 1 menos 1, 0, al cuadrado 0 por 5.000, 0. Y está bien porque dice que en 40 minutos se desagota el tanque. Bien, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo. El tiempo. El tiempo T. Muy bien, medido en minutos. ¿Cuál es la variable dependiente? El volumen del El agua. volumen. Medido en litros, ¿no? Creo que en litros. Sí, en litros. Sí, en Muy bien, perfecto. Dice la parte A, hallar el dominio y la imagen de la función. ¿Qué opinan? El dominio de la función. Si bien es el tiempo, ¿sí? Me da una cota del tiempo. No me dice, mirá, el tiempo puede ser de 0 a más infinito. ¿Cuánto es el dominio de la función? De 0 a De 0 a 0 a 40. 40. De 0 a Incluido de 0 y 40 40. en minutos cerrado. Queda entendido porque después de los 40 minutos el tanque se desagotó, digamos. Claro. Ya no va saliendo más agua porque no tiene más, entonces no tiene sentido tener esta función. Bien, y la imagen, o sea, el volumen, ¿entre qué valores fluye? Entre 5.000 y 0. Bien, vieron que nosotros en matemática, lo que acabas de decir es correcto porque es el orden con que se va desagotando, pero nosotros en matemática los intervalos los ponemos de menor a mayor. Entonces la escritura tendría que ser de 0 a 5.000 litros. ¿Está bien? La Sí. idea es correcta, de 5.000 a 0, no es para contradecirte, ¿sí? Sino para entender matemáticamente cómo se escribe. ¿Esa parte está clara? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Bien, entonces sigo con la parte principal que nos compete a nosotros. Dice, calcular la razón o tasa instantánea, razón instantánea, tasa instantánea, cambio instantáneo, con que sale el agua del tanque cuando han transcurrido 20 minutos. ¿Qué significado tiene el signo negativo de la tasa instantánea para t igual a 20 minutos en el contexto del problema? Bueno, cuando a mí me hablan de razón instantánea, tasa instantánea, cambio instantáneo, función marginal, todo eso, mi cabeza automáticamente lo tiene que traducir en derivadas. ¿Está? Si cuando es algo instantáneo, el cambio instantáneo es la derivada, la rapidez, en este caso, con que sale el agua del tanque. ¿Sí? La rapidez. Entonces, ¿qué tendré que hacer con la función volumen? Hallar ¿Qué su tengo que derivada. hacer? Tengo que calcular la derivada. ¿Sí? Bien. Tengo que calcular la derivada respecto a la variable independiente, que en este caso es el tiempo. Por eso habla de instante. ¿Sí? Porque es una derivada respecto del tiempo. ¿No? ¿Sí? Miren la función. Yo sé que a veces uno le cambia la X por la T y ya eso se les complica, pero si lo miran con cariño la función, fíjense la función. ¿Qué tipo de función es? Si la miran con cariño, con mucho cariño, pónganle un Cuadrática. poquito. Es una cuadrática, ¿o no? Porque este 5.000 en definitiva es una constante, ¿sí? Que tendrá en cuenta el volumen inicial de agua que hay en el tanque. Y esto, si yo desarrollo el cuadrado, me queda un polinomio de grado 2. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Es una cuadrática? Bien.
El término cuadrático, ojo con lo que van a contestar, ¿tiene signo positivo o negativo? Negativo, ¿no? Bueno, a ver. Si No no es es positivo blanco, porque hago el Positivo, negativo por el porque negativo. negativo Bueno. por negativo es positivo. bueno, tampoco es para enojarse, che. Ay, no. Por eso dije que ojo con lo que contestan. Cuando desarrollan el cuadrado del binomio, queda el cuadrado del primero, queda positivo. El doble producto queda negativo, más el cuadrado del segundo. Cuando elevo t y 40 al cuadrado, ahí queda positivo. ¿Quedó claro? Así que la parábola esta va a estar feliz, así, va a tener las ramas hacia arriba. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí. Por ahí eso después me ayuda para alguna cosa, por eso lo digo, ¿no? Es que, bueno, si tuviéramos que derivar, que es lo que nos pide en la parte B, ¿están de acuerdo que la regla de derivación acá es constante por función? ¿O no? Para Sí. derivar. ¿Sí o no? Sí. Constante por función. ¿Y la derivada de eso cómo se hace? No estoy pidiendo que me hagan la derivada de la Constante función por en la sí, derivada. sino cómo se hace la derivada de una constante por una función. ¿Cómo se hace la derivada? Se deja la constante igual y derivas la función. Bien, y cuando vaya a derivar la función, que es esta partecita, este factor que está acá, ¿qué regla tengo que tener en cuenta? Alguien creo que decía algo recién. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando voy a derivar 1 menos t sobre 40 todo al cuadrado? ¿Qué derivo primero? Primero el exponente, ¿no? El exponente. ¿Y cómo se deriva ese exponente? ¿Se baja y se le resta 1? ¿Están de acuerdo? Como x cuadrado, así. Bueno, y después, ¿ahí se termina la derivada o es una derivada compuesta esta? Te falta derivarlo de adentro. Claro, porque en la base del cuadrado de la potencia, ¿no? En la base no está la t, sino que hay una resta. Bueno, miren, acá ya está cocinado todo, fíjense. Esta es la derivada. ¿De dónde sale el 10.000? Cuando vas por Del el 5.000 por 5.000 por 2. 2. Bien, y el menos 1 sobre 40 avos, este que está acá al final. Digo, menos t sobre 40. La derivada de menos t sobre 40. Bien, esta es la función derivada que me indica la rapidez, ¿sí?, con que va cambiando el nivel del agua. Esto es lo que me está diciendo, el volumen de agua. Ahora, si yo lo evalúo en 20, ¿sí?, confíen en mí que da esta cuentita. ¿Sí? ¿Por qué le puse, en lugar de litros, le puse litros dividido minutos? Si la unidad del volumen es litros, ¿por qué acá aparece litros dividido minutos? Porque t está expresado en minutos. Sí, ¿y por qué acá aparece en la derivada? Porque otra forma de escribir esto, otra notación de derivadas, es esto, miren. La derivada del volumen respecto de la variable tiempo. Ahí, eso es un... No sé qué salió. Salió un corazón, pero yo no tengo corazón, así que no sé por qué salió un corazón. Así. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces por eso aparecen los minutos. Estoy derivando respecto del tiempo. ¿Sí? En la rapidez con que cambian los litros de agua, ¿sí?, en función del tiempo, que en este caso lo estamos midiendo en minutos. ¿Y por qué dice que significa que pierde, entre comillas, 125 litros de agua por minuto? ¿Por qué pierde? Por ahí menos adelante. Porque está Claro, negativo. porque es negativo. Miren, acá al costadito está la función graficada. Adivinen por qué está graficada una parte de la parábola. ¿Por qué no está graficada la parábola entera?
por el dominio. Porque está restringido el dominio. Perfecto lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo, porque yo estoy analizando lo que pasa entre 0 y 40 minutos. Y a los 20 minutos que estoy acá, yo voy hasta la función y si calculo la derivada en ese punto, que me da esto, menos 125, ¿qué representa esto geométricamente? Esto, ¿qué representa geométricamente? La pendiente de la La tangente. pendiente de la tangente. Bien, de y si ese yo estos pibes están para el parcial, Roxana, ya, preparale un parcialito ahora. Sí, sí. 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 Si yo trazo la recta tangente ahí, mirá, si yo trazo la recta tangente, ahora no va a contestar nadie. Si yo trazo la recta tangente ahí, tiene pendiente negativa, ¿se corrobora con este menos 125? Sí. ¿Ven Sí, que sí. todo tiene que ver con todo? Como Pancho Ibáñez, no tienen la menor idea de quién es Pancho Ibáñez. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Que ahí la recta tangente da con pendiente negativa, ¿sí? Y seguramente, acá por ahí mucho no se ve, pero si lo hubiera calculado en lugar de los 10 minutos en el minuto, la pendiente hubiese sido más grande negativamente, o sea, un número negativo más grande, o sea, más, en valor absoluto más grande, ¿no? ¿Sí? Porque la pendiente es mayor todavía. O sea, cuando saco el tapón del fondo del tanque, el agua sale más rápido todavía. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Lo ven? Y cuanto más me acerco al final del tanque, ¿sí? La pendiente sigue siendo negativa, pero es un valor en valor absoluto más chiquito. En lugar de menos 125, por ahí me da menos 50. ¿Está? O sea, como número real es más grande, pero en valor absoluto es más chico. ¿Lo entienden? ¿Eso? ¿Interpretan lo geométrico con lo analítico? ¿Sí? Miren que es importante dentro de ingeniería interpretar eso. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, muy bien. Si esto hubiese sido una función costo, esto quiere decir que el costo, a medida que yo voy construyendo más cantidad o fabricando más elementos, el costo va disminuyendo. Por eso me da una recta tangente con pendiente negativa, que es el otro ejercicio que estábamos hablando con Roxana recién, que lo va a subir. Bueno, y la última pregunta dice: si calculamos b a la menos 1, o sea, la inversa de la función b, ¿qué significado tiene en el contexto del problema? Esto no tiene que ver con derivadas, pero es algo que ya vieron, ¿sí? Bien, esta función que está acá, la que está de color... antes había una función que era eliminar todo lo que... Bueno, no quiero tocar nada para no hacer lío. Todo lo que estaba graficado. Si esta es la función que yo quiero calcular la inversa, ¿qué me tenía que fijar para poder calcular la inversa? Antes de empezar a hacer cualquier cuenta. Sea biyectiva. Que sea Que sea biyectiva. biyectiva. Bien, mirando el gráfico así, ¿podrían justificar que es biyectiva de 0 a 40 el dominio y de 5.000, de 0 a 5.000 la imagen, ¿no? Acá arriba no se ve, pero dice en miles de litros. O sea, este 5 no son 5 litros, sino 5.000. ¿Pueden justificar que es biyectiva? O sea, que es inyectiva y sobreyectiva. Mirando el Sí. gráfico. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Se animan a justificarlo? A ver, cada elemento de la imagen es correspondido por un solo valor del dominio y la imagen coincide con el conjunto de llegada de 0 a 5.000. Con eso cubro la inyectividad y la sobreyectividad. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, ¿y qué pasaba con ese conjunto dominio y ese conjunto de imagen en la inversa? Se invertían. Se permutaban. Fíjense, acá ya está la función inversa. Este es el dominio de la inversa y esta es la imagen de la inversa. ¿Sí? ¿Por qué acá la inversa está expuesta con T? La variable independiente. Porque al ser un caso real no cambian.
Claro, en una situación real yo no puedo permutar las variables porque si no estaría diciendo que el volumen lo estoy midiendo en minutos, ¿sí? Y el tiempo lo estoy midiendo en litros. Es incoherente, ¿no? Bueno, y queda T en función del volumen. ¿Y cómo llegamos a esta expresión analítica que está acá? Esto que representa el tiempo en función del volumen que queda en el tanque, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo son los pasos a seguir? Está ahí, está hecho. Se despeja la variable del Se tiempo. despeja. ¿Y por qué acá no le puse módulo? ¿Por qué acá no le puse módulo? Porque no hay tiempo negativo. Claro, porque positivo. ya en el contexto del problema, ¿sí? Mis valores del tiempo tienen que garantizar de ser positivos, igual que el volumen que queda, ¿sí? Yo no puedo tener en un tanque menos 30 litros. ¿Estamos? Entonces, por eso no puse módulo. Bueno, y lo que pide es interpretar esto que significa y es lo que dice ahí abajo. Es el tiempo que se tarda en sacar. ¿Por qué dice 5.000 menos B litros? Este es el tiempo que se tarda en sacar 5.000 menos B litros de agua. ¿Por qué no es el tiempo que se tarda en sacar B litros de agua y si dice 5.000 menos B? Porque B era lo que salía del tanque. B Era era lo que estaba adentro, perdón, del tanque. estaba Acá adentro, calculás lo claro. que sale. Entonces, lo que salió, si ves lo que queda, lo que salió es 5.000 menos B. ¿Entendieron? Es tramposo el enunciado, por eso lo queremos hacer siempre. Y ahora que le dijimos cómo era, en el examen seguro que va a haber otro tipo de trampas. Es así, chicos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Quieren consultar algo? No, yo no, profe. No, bueno. Yo diría, Fabián, así vos ya terminás, después te libero que hagas el que habíamos dicho de parámetros y después sigo yo avanzando. Listo. Así ya cortamos con esto y yo avanzo con lo que puedo. Sí. El 24 era, bueno, voy a hacer el A. Está bien, en el PowerPoint yo le subí el B, pero bueno. Ah, bueno, lo explico el B entonces. Espera que lo debo tener acá, Roxana. A ver. Sí, me da lo mismo a mí. Yo así se lo transmito. Está subido el 24B. Bueno, no sé por qué no se abre, pero tiene que... Vamos a cerrar este, a ver. Porque esta versión de PDF, no sé, si no está cerrado uno, no te deja abrir el otro. No entiendo por qué. A ver. Igual se sigue compartiendo, ¿no? Ahí sí. Tengo que tenerlo el B, a ver. Sí, de hecho yo tengo el tuyo copiado. No sé si te pasa a vos, pero a veces yo reviso lo que hice un cuatrimestre anterior y no me gusta nada, no cambio todo. Y sí, pasa, ¿viste? Pero bueno. A ver. Y esto. El B. Bueno, miren, ¿sabés qué? No leí la consigna. ¿Cuál era la consigna? Dice, ¿para qué valores de M y B la siguiente función es derivable en reales? Gracias. Entonces hay que calcular M y B para que la función sea derivable. Bueno, es parecido en cierta forma a lo que habíamos hecho hoy tempranito a la mañana, ¿no? Para que sea derivable tengo que estudiar
generalmente la continuidad, pero eso no lo garantiza, y después la derivabilidad, ¿sí? Lo que pasa es que a veces necesitamos hacer la continuidad, no vamos directamente a la derivabilidad, podría empezar por la derivabilidad tranquilamente, porque cuando hay parámetros siempre se necesitan más de una relación entre los parámetros para poder encontrarlo, ¿no? Bueno, es una función dada por tramos. El segundo tramo es una recta, así que ahí es continua en todos los reales y sobre todo para los menores iguales que 0 también. Y en el primer tramo, no sé, es una función trascendente, ¿sí? ¿Dónde no es derivable esa función? Esa rama, mejor dicho. ¿Dónde no es derivable? En 0. En 0, pero fíjense que el autor de esto tuvo la precaución de decir, bueno, mirá, en 0 no es derivable, pero el 0 no lo estudies. Estudiá inmediatamente después de 0. Así que ese 0 evaluado acá no me tengo que preocupar. Ahora, sí me tengo que preocupar en el cambio de rama, porque si el cambio de rama es abrupto, ¿sí? Entonces, o hay una discontinuidad, entonces no va a ser derivable. Entonces, la derivabilidad, ¿qué estudiábamos para la derivabilidad? ¿Qué tiene que ocurrir de cada rama, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir? El límite tiene que darnos igual a quién. Para que sea la continuidad, ¿no? Estoy hablando, no sé si dije continuidad o derivabilidad, por ahí me equivoqué. La continuidad, ¿qué tiene que pasar? El límite tiene que ser igual a la imagen. Bien, entonces me voy a concentrar para los menores que 0 nada más, o sea, para la segunda rama. Calculo el límite en un punto cualquiera, ¿sí? Y me da m por a o por x0 más b, que coincide con la imagen de x0, por lo tanto es continua en ese tramo. También lo pueden justificar en este caso, ¿sí? Porque es un polinomio de grado 1 y los polinomios son continuos y derivables, y así que lo pueden justificar así, ¿sí? Para x0 igual a 0, ahora estoy en la partición, ¿sí? La imagen de 0 la tengo que estudiar en la segunda rama. La imagen de 0 es b, ¿sí? Si evalúo acá por 0 es b. Y el límite tengo que hacer los laterales. El límite por derecha en la rama superior y el límite por izquierda en la rama inferior. ¿Estamos? Fíjense que al hacer el límite por derecha, esto que está acá, ¿qué ocurre con esto que está acá? Esto es 0 y esto, esta partecita, a ver, por lo menos presten un poquito Menos atención de infinito, este claro. límite. ¿Es infinito? No estoy de acuerdo, a ver. Cuando x tiende a 0 por derecha, o sea, 0, los valores que tomo cercanos a 0 son positivos, ¿no? ¿Qué ocurre con e a la menos infinito? ¿Qué es lo que da esto? Queda 1 sobre e elevado al infinito. Y entonces Y entonces queda 0. da 0. Esto no es indeterminado, es 0 por 0, ¿sí? ¿Estamos? Da 0. Y el límite por izquierda de 0, no sé si alguno quiere preguntar algo con esto. Da b. Entonces, como los laterales son iguales, ya obtuve, no es común esto, pero ya obtuve que el valor de b vale 0. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este límite? Chicos, ¿no? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces con eso garantizo, con esa igualdad, garantizo que es continua en 0. Y para los mayores que 0, tengo que tomar la rama superior, esta que está acá, tengo que estudiar el límite cuando tiende un valor cualquiera, x sub 0, o a, o el número que ustedes le quieran poner, y eso coincide con la imagen, por lo tanto es continua para los mayores que 0. Con esto garantizo la continuidad de toda la función en todos los reales, porque acá habla de que tiene que ser derivable en todos los reales. Ahora,
Esto no garantiza que sea derivable, ¿sí? Acerca mucho a la derivabilidad, pero no lo garantiza. Para la derivabilidad tengo que hacer la derivada por definición, ¿sí? Por definición, ¿sí? Para los menores que 0, justo en 0, las derivadas laterales, ¿sí? Y después de 0. ¿Está? Estamos. Para los menores que 0 es la derivada de una recta, de una lineal. Fíjense que es la función en el punto incrementado menos la función en el punto. Estos fueron los primeros ejercicios de derivada que hicieron. Es más, los hacían antes de hacer derivada. Con límite hacían ejercicios así. ¿Sí? Da M. Sí, a ver. Incluso una cosita. Sí. Yo la clase pasada les dije que en ese caso, para los menores que 0 podían usar regla. Vos lo estás haciendo por definición, pero claro, acá ahí podían usar regla. Acá pueden usar la regla porque incluso es un polinomio, así que, bueno, la derivada de mx más b da m, ¿no? ¿Sí? Y en este también, fíjense que está hecho por regla de derivación. Acá Polo ni se metió con la definición, fue un cobarde. No se metió con la definición porque eso por definición yo no me animaría a hacerlo, qué sé yo. Fíjense que está hecha la derivada de un producto. ¿Se acuerdan que esa rama es, mejor dicho, x por e a la menos 1 sobre x? ¿Sí? Es la derivada de un producto y además hay una parte que es compuesta. 1 por e a la menos x, x, y la derivada de e a la menos x es lo mismo por la derivada del exponente, que es esto que está acá. Es como derivar menos x a la menos 1. Quizás les guste, para que lo vamos a arreglar acá. Es más fácil escribirlo así para derivar. Bueno, ¿cómo te odio? Ahí está. Ya no te odio más. Es más fácil derivarlo así. ¿Cómo derivo el exponente? Eso, menos x a la menos 1. Dejo el menos 1, la derivada de x a la menos 1, bajo el exponente y resto 1. Queda esto que está acá. ¿Todos lo ven, chicos? Gente buena. Sí, profe, sí. Sí, sí. Bueno, y en 0 lo hice ahí sí por definición, por derecha y por izquierda. Por derecha y por izquierda, ¿sí? Y al derivar, bueno, una da 0, la otra da m. ¿Y por qué hay que igualarlas? ¿Por qué hay que igualar los dos resultados? Porque para ser derivable en ese punto, los laterales tienen que ser iguales. Las derivadas laterales tienen que ser iguales y las derivadas acá están calculadas con definición donde aparece un límite. Miren que es distinta la argumentación que esto. Acá los límites laterales tienen que ser iguales, o sea, acá geográficamente yo me tengo que acercar por izquierda y por derecha y me tiene que dar el mismo valor. Y acá las derivadas por derecha y por izquierda me tienen que dar el mismo valor. Bueno, con eso garantizo, acá está escrito, porque m nos dio 0. Acá está. A m y b los dos dan 0, mirá. ¿Sí? Me había olvidado que b daba 0. Así que estaba escrito como una recta, pero en realidad es una recta horizontal, ¿no? Esta es la función. ¿Sí? Entonces, esta función, definida así, es derivable. Quiero aclarar algo. Cuando yo escribo la derivada de una función dada por ramas, también tengo que escribir las ramas. ¿Sí? En principio, acá no puedo poner el igual.
tengo que escribir para los mayores que 0, esta es la derivada. Para los menores que 0, esta es la derivada. Y para poner el igual, para agregar el igual acá, ¿ven que acá está agregado el igual? ¿Sí? Acá dice que para 0 la derivada vale 0. Para hacer eso, primero tuve que haber hecho este paso. Esto. Que las derivadas laterales sean iguales. Esto que está acá. Si no, no puedo escribir la igualdad. O sea, esta igualdad no va automáticamente a este punto. Lo tengo que demostrar. ¿Sí? Si no demuestro que las derivadas laterales antes y después, en este caso de 0, son iguales, no puedo poner la igualdad. Una vez que lo demostré, puedo agregar la igualdad. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, miren que es muy común. Miran esto, derivan y mantienen las desigualdades con los iguales. Y la verdad es que no es así. Depende de cada ejercicio. Tienen que demostrar que las derivadas laterales son iguales. Miren, no va a ser esto lo mismo, pero supongamos esta. No supongamos nada. Ya te dejo, Roxana. Mirá. Supongamos, tranquilo, termina sí, tranquilo. no, No hay drama. pero viste que en esto siempre se equivocan, le meten el igual ahí. No, está re bueno que insistamos con las cosas. Mirá, supongamos que esto es menos 3x, ¿sí? Y acá igual, se los defino así gráficamente, x cuadrado más 1. Obviamente no es este ejercicio, es otro que estoy inventando, ¿sí? Acá va abierto. Acá va abierto y acá está cerrado. Bien, pregunto, esa función definida así, por ramas, ¿no? Están dibujadas las dos ramas, ¿es derivable en todos los reales? No. 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 Bien, ¿es derivable en todos los reales menos en 0? Sí. 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 Entonces, no existe la derivada de la función en 0. ¿Alguien puede decir por qué no existe la derivada en 0? Porque las derivadas laterales son distintas. Bien, la función derivada en todos los reales menos el 0, la función derivada en todos los reales menos el 0 es a la derecha de 0, ¿cuál es la derivada de esto? Menos 3. A la derecha. La otra derecha. 2x. 2x. No sé. Era un chiste eso de la otra derecha. Siempre me sale bien, pero esta vez no sé si se entendió. 2x, me salió la z del sol. Si x es mayor que 0. Quedó medio apretado, pero es así. ¿Está bien? ¿Se ve ahí, chicos, o no? Digan que sí. Digan todos, sí, profesor. Sí, se ve. Buenísimo. Sí, profe. Bien, Sí, profesor. y la derivada por izquierda, ahora sí, la derivada de menos 3x. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Esto es si x es menor que 0. ¿Puedo poner el igual a 0 a alguna de las dos ramas? ¿Puedo ponerle No. el igual? No. ¿Ven? Esta es la función derivada en todos los lugares menos en 0. Menos en 0. ¿Sí? Si yo acá hago la demostración de que la derivada por derecha y por izquierda en 0 me va a dar que son distintas. ¿Sí? Entonces no es derivable en 0 esta función. ¿Está? Ni siquiera corriendo la función esta menos 3x más 1, o sea, si la junto, la hago a continuación, la hago continua, pero tampoco es derivable en ese punto. Acá ni siquiera porque es continua. ¿Entienden? Entonces, ojo con transferir la igualdad directamente a la derivada. ¿Se puede transferir? Sí, pero primero tengo que probar que es derivable. Bueno, no digo nada más. No sé si quieren preguntar algo del ejercicio.
No, yo lo que quiero agregar Dale. es algo importantísimo. No tiene sentido, además, estudiar la derivabilidad en un punto donde la función es discontinua. Claro. ¿Está? En un punto donde la función es discontinua, no puedo estudiar la derivabilidad, porque la condición para que yo estudie la derivabilidad en un punto es que la función sea continua en ese punto. ¿Está? Si la función, por eso siempre primero, para estudiar la derivabilidad, primero ponemos las condiciones de continuidad. Si es continua en el punto, puede o no que sea derivable en el punto, pero si la función no es continua en el punto, no va a ser derivable en el punto. A lo sumo se podrán estudiar derivadas laterales, pero no es derivable en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Chicos, ¿quieren preguntar algo más? No, profe. No, profe. ¿Algo del ejercicio? No. Igual después lo van a tener ahí, lo miran tranquilos, paso por paso, conviene hacerlo también, ¿sí? Que un ejercicio lo tengan resuelto, eso no garantiza que uno lo sepa, que lo haya entendido, tiene que mirarlo paso por paso. Estamos. Y para terminar de redondear esto de la continuidad y la derivabilidad, vamos a insistir sobre algunas cuestiones. Si yo digo esto, si una función es continua en un punto, ¿va a ser derivable en ese punto? No. Puede ser que no necesariamente. necesariamente. Eso lo vimos en la clase de recuperación y estuvimos haciendo ejemplos. Puede ser continua en el punto y no tiene por qué ser derivable en el punto. Hicimos el ejemplo de la clase pasada del módulo y un montón de ejemplos más que surgen. ¿Está? Es decir, la continuidad no es garantía de derivabilidad. Ahora, si vamos al revés, si es derivable en el punto, seguro que en ese punto es continua. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo expliqué en la clase de recuperación con el teoremita que les dije que lo tenían que completar con la tarea. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros, eso por un lado, y por otro lado, cada vez que tengamos que estudiar la derivabilidad en un punto, en este caso de funciones por ramas, primero me tengo que garantizar que sea continua, no porque la continuidad implique derivabilidad, sino porque no puedo estudiar la derivabilidad en puntos donde la función es discontinua. Puede que sea continua y no derivable, pero necesito como condición para estudiar la derivabilidad primero la continuidad en el punto, que es lo que estuvo haciendo Fabián hoy en el ejercicio. Primero, el primero que explicó hoy en la clase, que es el ejercicio 20, y el que explicó ahora en el ejercicio 24. ¿Estamos? Estos ejercicios, además, son importantes porque después en forma reiterada, cuando veamos los teoremas de las funciones derivables, van a ver que van a ser los mismos mecanismos en contextos de teoremas, pero bueno, voy a ir un poco más rápido en esa parte porque estamos practicando tanto con derivada que cuando veamos teoremas, voy a hacer un ejemplo y voy a avanzar porque es vinculado con este concepto de vincular continuidad y derivabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, todo lo que estuvimos viendo hoy es la tarea 4 que ustedes tienen. La tarea 4, les recuerdo que es regla de la cadena que vimos hoy y derivada en contexto. Fabián les hizo el problemita 27, después si ustedes miran en la tarea 4 hay un video tutorial que explica la profesora Reale, que es el ejercicio 29 o del estilo, y yo también les voy a subir en el PowerPoint el ejercicio 30 que tiene que ver con costo, que está resuelto, que es derivada, es la aplicación de derivada en contexto. Recuerden que la derivada tiene como dos caminos.
Por un lado, el tema de la variación, porque la derivada siempre es variación instantánea, velocidad de variación instantánea entre dos variables. Eso es lo que se les tiene que meter en la cabeza. Más la interpretación geométrica que tiene que ver con recta tangente y recta normal. La tarea 5 habla de derivada de las funciones inversas. Yo me voy a adelantar, voy a avanzar con la tarea 5, quizá no la vea toda, porque sí o sí el miércoles tengo que terminar con derivadas. Tengo que terminar con derivadas. ¿Estamos? Entonces, vamos a avanzar con la tarea 5. En la tarea 5 dice derivada de las funciones inversas. Voy a compartir un PowerPoint. Bueno, primero lo que les voy a mostrar es este Power que usamos hoy en clase, que arranca desde la clase pasada. Todo esto lo vimos la clase pasada, la de recuperación, que yo le subí algunos ejercicios más de interpretación geométrica. Esto es regla de la cadena que vimos hoy. Y acá tienen el problemita que explicó recién Fabián, otro más de costo que está resuelto, y este que es el que explicó recién, el 24B. Ahí le subí la imagen en lápiz. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan en la tarea 4, miren los videos, chicos, porque todo no llegamos a hacer en clase. Ahí está explicado hasta dónde vamos. Y dice, para la próxima tarea 5 y 6, yo me voy a adelantar y parte de la tarea 5 la voy a empezar ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, la tarea 5. ¿De qué habla la tarea 5? Derivada de la función inversa. Y bueno, acá medio que voy a decretar algunas cosas. No me gusta dar este tema así, chicos, pero bueno, estoy corriendo, no sé qué nunca me pasó estar tan atrasada en las cosas, no sé. Pero bueno. Bueno, recordemos un par de cosas. Si tenemos una función que está definida de un dominio a un conjunto imagen, y esa función demostramos que es biyectiva, entonces esa función admite función inversa, que es la que va de acá para allá. ¿Sí? A esa función inversa nosotros la designábamos con este simbolito, ¿se acuerdan? F a la menos 1. Que no quería decir que era 1 sobre F, sino que era un símbolo universal. Esto se lee inversa de la función F, no que calculo la recíproca de la función F. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Yo estoy haciendo así con la mano y no sé si tengo la cámara prendida. ¿Tengo la cámara prendida? Sí, profe, profe. está prendido. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de función inversa le cambiábamos la variable? Cambiábamos X por Y porque siempre nos gustaba llamar a la variable independiente X. Y dijimos que en algunos casos no conviene cambiar la variable. Por ejemplo, cuando trabajábamos con problemas de funciones bajo contexto. ¿Se acuerdan que no convenía cambiar las variables? Que convenía dejar las letras como venían. Bueno, acá es un caso donde tampoco conviene cambiar las variables. Es decir, la función directa se llama f, la función inversa se llama f a la menos 1, pero la voy a llamar f a la menos 1 de i. ¿Sí? La voy a dejar con la variable original. ¿Qué me da f a la menos 1 de i? Una x. ¿Estamos de acuerdo? Yo tomo una y, le aplico f a la menos 1 y obtengo una x. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Bien.
Ahora lo que hacemos es derivamos ambos miembros. Si derivamos ambos miembros respecto de x, la derivada respecto de x, ¿cuánto me da la derivada de x? 1. Y acá tengo que usar lo que vimos recién, regla de la cadena, ¿sí? Esto sería la derivada de f a la menos 1 evaluada en y, como y es una función de x, multiplicada por y'. Esto es aplicación de regla de la cadena. Después también vamos a ver qué tiene que ver con derivada en forma implícita, que son todos parientes, digo yo. Entonces, derivar esto es la derivada de la inversa evaluada en y como y es una función de x, tengo que multiplicarlo por y'. Si de acá despejamos y', esto pasa para el otro lado, o sea, y' lo paso para el otro l' dividiendo y me queda despejada la derivada de la función inversa de y. Esto y' lo puedo escribir como f' de x. Entonces, esta formulita lo que me está diciendo es que la derivada de la función inversa en función de y es igual a 1 sobre f' de x. Esta formulita, yo a veces en lugar de utilizar esta notación para hacer un poco más sencilla la escritura, en vez de hablar de f a la menos 1, hablo de g y acá suelo poner g' de y para facilitar un poco la notación, ¿sí? A la inversa, en vez de llamarla f a la menos 1, la llamo g de y. Y entonces g' de y es 1 sobre f' de x. Esto está explicado también en un video tutorial que explica Bettina Willing en la tarea 5. Después ustedes van a mirarlo con calma, ¿sí? Que es un complemento de esto. Y esta formulita es la que nos va a permitir a nosotros hacer la deducción de las derivadas de las funciones inversas. ¿Y en dónde nos vamos a concentrar fundamentalmente? En las trigonométricas, ¿sí? En el video, en la tarea 5, Williner explica la del seno de x. Entonces yo voy a tomar otra, la de la tangente de x. Esta es la formulita que hicimos la deducción recién. O sea, lo que vamos a hacer es explicar de dónde salen estas fórmulas. No hay que estudiarse de memoria, no hay, es para que entiendan y de paso recordamos un poco funciones inversas y recordamos algunas cuestiones. Uno después termina aplicando estas fórmulas, pero un poco la excusa es repasar algunas cosas que tienen que ver con función inversa. Por ejemplo, tomemos la tangente. La función directa es la tangente, ¿sí? Ahí grafiqué la tangente. La tangente tenía un dominio. ¿Se acuerdan cuál era el dominio de la tangente? Uy, esperen. ¿Cuál era el dominio de la tangente? ¿Se acuerdan? Menos ¿Eran pi sobre todos 2 los a pi sobre reales? 2. Ah, no, todos los reales eran. Todos los reales es el dominio. Le podía calcular la tangente a cualquier valor. Ya se está viendo en la gráfica No, que hay algunos que no. todos los reales menos pi sobre 2. Los múltiplos impares de pi sobre 2, que es donde Esos. aparecen las asíntotas, ¿sí? Pi sobre 2, 3 medios de pi sobre 2, 5 medios de pi sobre 2, 7 medios, ¿ven? Son los impares, los múltiplos impares de pi sobre 2. El dominio eran todos los reales menos. ¿Cómo escribo los múltiplos impares de pi sobre 2? Escribo así. 2k más 1 es un número impar que multiplica a
pi sobre 2. Estos son los múltiplos impares de pi sobre 2. Entonces digo que son todos los reales menos los múltiplos impares de pi sobre 2. Estos son los que tengo que sacar. Las x que tienen este formato. X igual a este formato con k perteneciente a los enteros. A todos los reales les saco 3 medios de pi, 5 medios de pi, los mismos, los negativos, menos 3 medios de pi, menos 5 medios de pi. Esos son los que saco. ¿Estamos? Bien, ese es el dominio de la función. ¿Cuál es el conjunto imagen de la tangente? Ahí tienen la gráfica. Todos los reales. Bien. Ahora, ¿es inyectiva la tangente? Si yo la tangente la defino de este conjunto a este conjunto, ¿es inyectiva? No. No, porque toda línea horizontal, ¿cuántas veces corta la gráfica? Infinitas. Infinitas. Y para que sea inyectiva tenía que cortar una sola, ¿sí? Entonces, me tengo que quedar con una parte de esta gráfica para poder definir la inversa de la tangente. Y la parte de esa gráfica no es que la elijo yo, la eligió el mundo. El mundo es una convención internacional. Me quedo solo con esta rama de la tangente, esta que estoy marcando en rojo. El mundo se quedó con este pedazo de la tangente. Las calculadoras, las computadoras, todo está programado para que me quede únicamente con esta rama de la tangente. Entonces, el dominio ahora, ¿cuál va a ser el dominio para transformarla en inyectiva? ¿Qué les parece? En lugar de ser todos los reales, Menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Sí, ¿y abierto o cerrado en pi sobre 2? Abierto. Abierto, porque no está definido. Es el intervalo que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y el conjunto imagen son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Bajo estas condiciones, ¿qué es lo que hice? La transformé en biyectiva. Entonces, si la transformé en inyectiva, la inversa de la tangente, f a la menos 1, ¿de dónde a dónde va a ir? De reales a menos pi sobre 2, pi sobre 2. Por eso cuando ustedes con la calculadora calculan shift tangente, todos los ángulos le dan acá. O cuando hacen shift seno, me quedé con el pedacito del seno que se quedó el mundo, ¿sí? El mundo se quedó con un pedazo del seno para transformarlo en inyectivo. El mundo se quedó con un pedazo del coseno y así están las calculadoras programadas. Cuando ustedes hacen shift tangente, que están calculando el arco tangente, todos los ángulos le dan acá. La calculadora les devuelve ángulos que están acá. Tal que la inversa de la tangente, ¿cómo se llama la inversa de la tangente? Que la voy a poner en función de I. Arco tangente de I. Esta que tenemos acá, ¿ven? Está arco tangente de I nos da la X, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ahora yo pretendo buscar la derivada del arco tangente, que voy a llegar a esta formulita que está acá. ¿Cómo se llega a esta formulita que está acá? Se aplica esta fórmula que tenemos acá. A esta la voy a llamar 1. Entonces, yo acá, en lugar de usar f a la menos 1 de i, a veces la llamo g, para aliviar la sintaxis, ¿sí?
Yo acá, a veces en lugar de esto, uso G, en vez de usar F a la menos 1. Entonces digo, quiero calcular la derivada de G' de I, es decir, la derivada del arco tangente de I. Eso es lo que pretendo buscar. ¿Sí? La fórmula por la fórmula 1 me dice que es 1 sobre F' de X. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto daba la derivada de la tangente? Que hoy la recordamos. La derivada de la tangente, hoy la recordé. La dedujimos la clase pasada cuando vimos derivada de seno sobre coseno. ¿Secante cuadrado? Secante cuadrado de X. Entonces acá abajo pongo secante cuadrado de X. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué variable independiente tengo acá? ¿Qué variable tengo acá? ¿Qué letra tengo acá? I. ¿Y acá qué letra tengo? X. X. Yo tengo que llegar a la letra I. La letra I está asociada con la tangente de X. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a la pitagórica. ¿Se acuerdan la relación pitagórica que hoy también la nombré? Sí. Bueno, entonces yo quiero que acá abajo, en lugar de la secante cuadrado, me aparezca la tangente. Porque si me aparece la tangente voy a poner la letra Y, porque Y es la tangente. En vez de la secante quiero que me aparezca la tangente. ¿Por cuánto les parece que me conviene dividir ambos miembros para que aparezca la tangente y la secante de paso? ¿Por cuánto les parece que conviene dividir ambos miembros? Coseno cuadrado. ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno cuadrado. Porque si divido por coseno cuadrado, ¿esto qué es? La recíproca del coseno. Secante cuadrado. Y acá distribuyo el denominador y me queda tangente cuadrado de X más 1. Distribuyo seno cuadrado sobre coseno cuadrado es la tangente cuadrado, coseno sobre coseno es 1. Esta relación que nace de la pitagórica es la que a mí me permite decir que la secante cuadrado es equivalente a 1 más la tangente cuadrado de X. O sea, acá voy a usar 2. 2 es esto que tengo acá. Y ahora, en lugar de la tangente de X, ¿qué voy a poner? 1 más I, porque la tangente de XY es al cuadrado. Entonces, partí de I y llegué a I. Ahora solo si acá en lugar de I tuviese Z, acá tendría que poner Z. Si acá tuviese una U, acá tendría que poner una U. Si acá tengo una T, acá tengo que poner una T. Y esto es la formulita de la derivada del arco tangente, que uno termina estudiando estas formulitas, pero estas formulitas salen de toda esta deducción. Con todas las trigonométricas habría que hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, en la tarea 5 van a ver que Wiliner explica arcoseno. Yo les expliqué arco tangente y algo similar se hace con arco coseno. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, todo esto no hay que estudiarlo de memoria. Es la excusa para recordar funciones inversas,
recordar algunas identidades trigonométricas. Y lo mismo voy a hacer antes de pasar a la propiedad con las hiperbólicas. Esto, bueno, voy a tener que combinar con otro PowerPoint. Esperen. Acá. Acá, en el seno, para la inversa del seno, el mundo, ¿sí? No solamente nosotros, para definir la inversa del seno, el mundo eligió quedarse con un pedacito del seno, que es el que va de acá a acá, y de ahí sacaron la inversa. Ese pedacito que va de ahí a ahí sería, esto es pi sobre 2, esto es menos pi sobre 2, y eso es el dominio que eligieron para transformar al seno en biyectivo. Por eso cuando ustedes hacen arcoseno, todos los ángulos le dan entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ahora, vieron que hoy les hablé de las hiperbólicas. Todo esto lo vimos hoy. Las grafiquitas, las derivadas de las hiperbólicas, que les subí las dos imágenes al muro de las publicaciones. Bueno, las hiperbólicas también tienen sus funciones inversas. ¿Estamos? Y fíjense en algo, si voy para atrás. El seno hiperbólico, ¿es biyectivo? ¿Qué les parece? El Sí. dominio habíamos dicho que eran todos los reales. ¿Cuál es el conjunto imagen del seno hiperbólico? Todos los reales. También Todos todos los los reales. reales. Pero es biyectiva, no tengo que hacer ningún recorte. ¿Se dan cuenta que es biyectiva? La inversa del seno hiperbólico va a ir también entonces de reales en reales. ¿Sí? Y la inversa del seno hiperbólico, en lugar de llamarse arco seno hiperbólico, se llama argumento seno hiperbólico. La inversa del coseno hiperbólico se llamará argumento coseno hiperbólico y la inversa de la tangente hiperbólica se llama argumento tangente hiperbólica. ¿Sí? La tangente hiperbólica, voy para atrás nuevamente. Acá tengo la gráfica de la tangente hiperbólica. El dominio son los reales. ¿Cuál les parece que es el conjunto imagen de la tangente hiperbólica? Menos 1 a 1. Abierto, ¿no? Eran las asíntotas. Abierto, ¿sí? ¿Es inyectiva? ¿Toda línea horizontal la corto una sola vez? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, porque se iría acercando a uno, pero como no llega a Claro, uno. no es horizontal en uno, ¿está? Esto no está justo en uno, ¿sí? Se va acercando, pero es tangente. Es inyectiva, ¿sí? Esto no es un tramo recto, se va acercando a la asíntota despacito, ¿sí? Es inyectiva. Y es sobreyectiva poniendo como conjunto imagen el intervalo abierto que va de menos 1 a 1. Entonces, decimos
que la tangente hiperbólica va de reales al intervalo -1, 1, tal que y es igual a la tangente hiperbólica de x, ¿sí? Es inyectiva, sobreyectiva, por lo tanto, biyectiva. La inversa entonces va a ir de -1, 1 en reales, tal que, y a la inversa se la llama argumento tangente hiperbólica. Lo mismo, no vamos a cambiar la variable, la voy a llamar y, esto me está dando x, es decir, antes de hacer el cambio de variable, la dejo allí. Esta es la que yo suelo llamar g en lugar de llamarla f a la -1 de y. ¿Qué pretendo hacer? Buscar la derivada de g de y, es decir, la derivada del argumento tangente hiperbólica de y. Y vamos a usar la misma formulita que usamos antes, la que me decía que g' de y era igual a 1 sobre f' en x. Hoy la calculamos. ¿Cuánto daba la derivada de la tangente hiperbólica también? ¿Se acuerdan que era la secante hiperbólica al cuadrado? Hoy hicimos la deducción de esa derivada, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, ahora es la misma historieta. ¿Ven que acá aparece X y yo partí de una Y? Yo quiero que me aparezca Y. ¿Quién es Y? Es la tangente hiperbólica. Entonces tengo que encontrar alguna relación que me vincule la secante hiperbólica con la tangente hiperbólica. Y hay que usar esa pitagórica trucha de la cual hoy les hablé. ¿Se acuerdan esta? Y fíjense que hay que hacer lo mismo que hicimos antes, dividir por el coseno hiperbólico cuadrado. Si dividimos por el coseno hiperbólico cuadrado, esto es la secante hiperbólica al cuadrado de x, y acá distribuyendo el denominador, nos queda esto. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de poner secante hiperbólica, ponemos 1 sobre 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado. Y ahora esto es y. Entonces ahí nos queda que la derivada del argumento tangente hiperbólico es 1 sobre 1 menos y cuadrado. Yo sé que lo estoy dando rápido, chicos. Esto es teoría, ¿sí? Es la deducción de dónde salen todas estas formulitas. Estas son las de las hiperbólicas. La del seno, coseno la vimos hoy. Del coseno, seno la dedujimos hoy. De la tangente hiperbólica, la secante hiperbólica también hicimos la deducción. Y recién les hice la deducción de esta. Estas dos, la deducción se hace de manera similar, no la hacemos en la virtualidad. Uno necesita tener la tablita de derivadas a mano para poder seguir aplicando reglas de derivación, ¿sí? Ejemplos. No me voy a meter con esto todavía. Pero, algunos ejemplos. Si ustedes toman la guía y miran el ejercicio 33 de la guía, ven que en el ejercicio 33 aparece
arco seno, arco tangente, arco coseno. No aparece ninguno con las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas por ahí en derivadas no aparecen ahora, pero van a aparecer después más adelante cuando veamos primitivas, ¿sí? En alguno de reglas de derivación sí hoy apareció el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico. Entonces, voy a hacer un ejemplo cualquiera ahora. Estoy usando 2 PowerPoint de derivadas de las funciones inversas. Después hay una propiedad que les voy a pedir que la vean en la tarea 5 que vincula la pendiente en un punto de la recta tangente y de esta propiedad está en la tarea 5 explicada. Yo hoy no me detuve en esa propiedad. Después explicaré qué son estos ejercicios y voy a intercalar acá una diapositiva para hacer, aunque sea un ejemplo, aplicando reglas de derivación. Voy a hacer algo parecido a lo que está en el 33. El 33 se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? Pero supónganse que a mí me dicen esto. A mí me piden que calcule la derivada de eso. Esto es regla de la cadena, lo que vimos hoy. Acá tengo dos funciones que se están componiendo. Por un lado el arco tangente y por otro lado la cuadrática. ¿Qué voy a derivar primero? El arco tangente. La derivada del arco tangente, aplico la formulita que hice la deducción. Arco tangente de esto, ¿sí? Esto es como si fuese mi Y. Entonces, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más todo eso elevado al cuadrado. Por la derivada de eso, que es 10x menos 3. Y acá, mucha álgebra no puedo hacer más que ese producto, escribirlo como un único cociente. Si a mí me dicen que g de x es el argumento seno hiperbólico de 5x cubo menos 3x, tengo que ir a la formulita del argumento seno hiperbólico, ¿sí? Eso lo miran en la tablita, para que vean la formulita del argumento seno hiperbólico, en esa tablita de recién, acá, ¿ven? Es 1 sobre, a lo que le estoy calculando el seno hiperbólico, lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Aplico esta fórmula. Entonces, vengo acá. Voy a decir que g' de x derivo el argumento seno, es 1 sobre la raíz de 1 más todo eso elevado al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Por la derivada de esto, porque estamos haciendo regla de la cadena. 15x al cuadrado menos 3. Un ejemplo más y termino.
si tengo que h de x es el arcoseno de el logaritmo de x, h' de x será la derivada del arcoseno es 1 dividido la raíz de 1 menos x cuadrado, es decir, 1 menos logaritmo cuadrado de x, por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Esta formulita sale de las tablitas de las 6, podríamos decir, las 3 trigonométricas y las 3 hiperbólicas, que las deducciones se hacen explicando lo de recién. Son las 6 distintas, son todas parecidas, pero si tienen la tablita al lado, no se las tienen que estudiar de memoria. Aplican la formulita de la tablita, tanto para arcoseno, arcocoseno, arcotangente o argumento seno hiperbólico, argumento coseno hiperbólico, argumento tangente hiperbólica. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿hasta qué ejercicio van a poder llegar? Como no di la propiedad de la recta tangente, pueden llegar hasta el 34 inclusive, pero van a tener que ver el video. Está explicado el ejercicio 32 en la tarea 4. Es un ejercicio medio complejo el 32. Traten de ver ese video para que puedan hacer alguno del 34. El ejercicio 34 es complejo. Pero si no ven primero el video del 32, no sé si les va a salir el 34. El 34 después la clase que viene, si no, haremos alguno o del 34 o alguno similar, y voy a dar implícita y logarítmica, que es lo que me falta para terminar con derivadas, porque no sé si voy a dar diferenciales o diferenciales lo voy a dejar para después y ya me voy a meter con los teoremas el miércoles. Chicos, yo empiezo a correr y vayan pensando que el viernes les voy a dar otra clase de 2 horas de recuperación en el mismo horario que di la semana pasada. Yo les recuerdo, la clase de recuperación la hago, yo les podría decir, con las tareas estudien todos solos, pero no, o sea, la hago para poder ayudarlos y que esto no sea un choclazo, ¿está? Ya es un choclazo. No sé por qué este cuatrimestre vengo tan... Siempre el segundo cuatrimestre hay más feriados y encima en la virtualidad la cosa se complica más, ¿no? Pero bueno, tengo que llegar a la evaluación 2 y no sé si voy a llegar a todos los temas que están ahí planteados para la evaluación 2. Creo que diferenciales yo lo voy a dejar para después, lo evaluaré después diferenciales, junto con Taylor. Lo tengo que hablar con la jefa de cátedra. Bueno, heavy la clase, como todas las que vamos a tener de acá a fin de año. Bueno, sí, la clase que viene termino con derivadas, no con la tarea 7. La tarea 7 la voy a dejar pendiente, no la voy a explicar por ahora. Así que, tarea 4 y tarea 5, parte de la tarea 5 expliqué hoy. Hay una partecita de la tarea 5 que es la interpretación geométrica que todavía me falta dar. Y la clase que viene, redondearemos derivadas dejando a un lado la tarea 7. No voy a dar diferenciales. La tarea 7 la voy a descartar. Y ya el miércoles, si puedo, arranco con la unidad 4 y si no, arrancaré con la unidad 4 el día de la clase de recuperación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Tienen mucho para hacer, mucho para practicar y bueno, esto es así, chicos. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, Sí. subo los PowerPoint y el video cuando
Hoy lo voy a poder subir bastante rápido porque no están conectados acá en mi casa. Les subo el video de la clase. Detengo la grabación.